Amigos míos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Me alegro de estar con vosotros otro domingo más. Y hoy con más motivo, porque hoy os traigo un libro que es una joyita. Es un libro que tenía muchísimas ganas de leer. Hace un año o más de un año que lo estaba esperando y ahora quiero compartirlo con vosotros. Es uno de mis escritores favoritos y de verdad que es una joyita. Pero no os hago esperar, vamos a hablar de él, así que al turrón. Y es que, amigos míos, el libro que por fin vengo a hablaros hoy es el tan esperadísimo Maldita Roma de Santiago Posteguillo. ¿Qué os voy a decir? Sé que no soy neutral, sé que no soy imparcial, pero es que Santiago Posteguillo es el mejor escritor del mundo. Tenía que decirse y se dijo. Y mira que me gustan muchos escritores y escritores muy buenos, pero es que como Santiago Posteguillo, ninguno. Y es que este libro es el segundo que ha sacado de la saga que está escribiendo sobre Julio César. Como todos recordaréis, el primero fue Roma soy yo. Y este es la continuación. Y por cierto, atentos, pequeño spoiler, para hablar del inicio de este libro tengo que hablar del final del segundo. Así que, cuidado. Pero es que este libro comienza conforme acaba el segundo. Comienza con las guerras que siguen en Hispania entre optimates y populares y sigue con el destierro de César. Pero bueno, vamos a explicar el libro por partes. Porque este libro tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte bélica y una parte política. En esa parte bélica vamos a asistir, tanto como os he dicho, a la guerra entre optimates y populates en Hispania. Como sabéis, esa guerra que se inició en el primer libro tiene esas dos facciones enfrentadas. Y entonces Sertorio es el líder de la resistencia en Hispania. Y Roma envía a Pompeyo a eliminarlo. Y entonces tenemos ahí ese duelo, esa rivalidad. Y eso es una cosa que hace Santiago Posteguillo muy bien. Por un lado nos explica toda la estrategia que hacen los dos ejércitos, cómo mueven las tropas, cómo toman posiciones, cuál es la mejor técnica para atacar al enemigo, persecuciones, trampas. Todo eso lo hace muy bien, nos hace un despliegue estratégico a través de todo el mapa de Hispania, de lo que fue esa guerra. Pero es que luego hace una de las mejores cosas que hace Posteguillo, y es meternos en la batalla. Una vez que ya nos ha metido en todo el complejo de estrategia, tenemos el flanco izquierdo, la caballería, el flanco derecho en la loma, la vanguardia, la retaguardia. Una vez que ya tenemos toda esa composición, nos mete dentro de la batalla y nos vamos adentro con el escudo y con el gladio. Y entonces sentimos esa presión, ese miedo y sobre todo esa épica, esa valentía, esa heroicidad cuando están peleando con el gladio y se escucha a César gritar: ¡luchad por Júpiter, luchad, pinchad! Esa tensión es que es buenísimo. Es que Santiago Posteguillo es una de las cosas que hace buenísimas, que te transmite todo, esa épica, ese sentimiento de orgullo, ese miedo a morir. Y literalmente te mete ahí con el escudo, pisando barro, sangre, avanzando, avanzando y pinchando. Y en eso es buenísimo. Buenísimo. Entonces, claro, nos mete en esa guerra. Pero no solamente es la única parte bélica que vamos a ver en este libro. También vamos a asistir a la rebelión de Espartaco. Espartaco, como todos sabéis, fue aquel gladiador que se rebeló, que escapó y al final acabó montando un ejército que puso en serios aprietos a Roma. De tal manera que Roma en un momento dado tuvo que desplegar todo su potencial para poder parar a Espartaco. Pues bien, también nos va a hablar de eso. Nos va a hablar de Espartaco, cómo fue su vida en la ludus de gladiadores y cómo se gestó esa rebelión. Luego, cómo escapó, cómo se le fueron uniendo gente y sobre todo los movimientos de Espartaco. Vamos a seguir a Espartaco en un viaje a través de toda la península ibérica, península itálica, perdón. Primero hacia el norte y después hacia el sur, en un intento de escapar. Pasa que al final, como todos sabemos, la historia es así, acabó acorralado y no pudo. Pero ojo,
Una cosa que tiene bueno este libro es que nos ofrece un final que deja abierta una puerta. No digo más. Y luego también, aparte de la guerra de los populares, aparte de la rebelión de Espartaco, también nos inicia en la guerra de la Galia. Aquí nos va a explicar cómo se inicia la guerra de la Galia. Y también es súper interesante, y volvemos a lo mismo, es esa tensión, esa emoción, esa épica que tan bien transmite Posteguillo. Y ya os digo que en esa parte, la parte bélica, vais a disfrutar, vais a acabar bien. Pero luego tenemos la parte política, que es la otra parte del libro. Y aquí vamos a ver, centrados más ya en la figura de César, cómo va a ser su ascenso al poder, cómo va a ser su carrera política. Empieza el libro como termina el otro, con el exilio. Y vamos a ver cómo en ese exilio César es secuestrado por unos piratas. Y en ese secuestro, pues de una manera ingeniosa va a resolverlo. Luego vamos a ver cómo César va a Rodas a consultar con Apolonio Molón, que es uno de los mejores oradores que existen. Y claro, César quiere aprender oratoria de él, porque sabe que en su carrera política, en el Senado, el arma más fuerte que tiene es la palabra. Y entonces quiere aprender del mejor. Luego también veremos a César aquí en España, que es también en una pequeña batalla contra unos rebeldes lusitanos. Y luego ya digo, nos centraremos en el Senado. Ya nos mete directos en Roma y en el Senado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nos va a explicar, por una parte, nos va a explicar todo lo que era la organización del Senado, cómo se organizaba una campaña electoral, cómo se organizaban unas elecciones, qué requisitos tenían que tener los candidatos, qué objeciones se podían poner a los candidatos. Nos va a explicar todo el derecho romano, todo el derecho electoral romano, nos lo explica, y nos lo explica muy, muy bien, muy detalladamente, con muchísima información. Pero lo que realmente os va a emocionar, lo que realmente engancha y está súper bien de esta parte es el duelo intelectual. Aquí, amigos, vais a disfrutar de una rivalidad intelectual entre Julio César y otro de los grandes oradores de la historia, que también fue coetáneo y enemigo político de César, que es Marco Tulio Cicerón. Cicerón, el Cicerón del orador, que fue uno de los grandes oradores de la historia, pues él estaba en el bando de los optimates. Y César, que estaba entre los populares, pues vamos a asistir en el Senado a una rivalidad, ojo, esos sí que eran enemigos políticos. Eso no es como los políticos de ahora. No. De hecho, los políticos de ahora, y no os hablo de España, el mundo en general, son de parvulario comparado con esta gente. Esta gente sí que era auténtica caladura, caladura, tenía un fondo intelectual brutal, buenísimo, extensísimo, una cultura extensísima, no como los de ahora. Y entonces esos debates del Senado son de una altura intelectual muy grande y vamos a aprender mucho. Entre esos debates y entre esos personajes que nos va a enseñar aquí Santiago Posteguillo, hay uno que también ha destacado en la historia, pero ha destacado por corrupto y por malo, que es Catilina. Y entonces nos va a reproducir punto por punto, coma por coma y palabra por palabra, el discurso que hizo Cicerón contra Catilina, las famosas Catilinarias. ¿Os acordáis? Dice, ¿hasta cuándo has de abusar de nuestra paciencia, Catilina? Buenísimo. Buenísimo, al igual que va a recuperar en este libro discursos que hizo César ante el Senado, ante la plebe. Ya os digo que está muy, muy, muy bien. Porque si hay algo muy bueno que tiene Posteguillo es que toda la información que nos da aquí es 100% veraz, es totalmente cierta. La única cosa de ficción, y así lo explica el autor en las notas, la única cosa son, lógicamente, los diálogos. No había nadie ahí grabando los diálogos ni escribiendo lo que decían.
pero sí que ha montado los diálogos para que cuadren con las situaciones que después vinieron, que son reales. Lo ha hecho de tal manera para que ese diálogo sea lo más cercano a lo que se dijeron, porque luego desembocó en algo real. Y es lo que ha hecho aquí. Y por eso es tan bueno. Sabréis que todos sabéis que los libros de historia, muchas veces por aligerar, por no cargar al lector de personajes, se cogen 2 o 3 personajes reales y se forman con él uno solo. Y entonces a esa sola persona se le atribuyen hechos de 2 o 3, para aligerar, que es normal. Pues no, aquí no. Aquí todo el que sale estuvo. Y lo que hizo cada uno fue lo que hizo cada uno. Y lo que dijo cada uno fue lo que dijo. Aquí no une. Aquí nos explica paso por paso todo lo que fue. Y en ese sentido, la cantidad de información y la cantidad de documentación que ha manejado Posteguillo para darnos eso es brutal, brutal. Una de las cosas muy buenas que tiene Posteguillo es toda esa investigación que hace para dar estos libros. Y ya os digo, exquisito. Luego, aquí, aparte, digamos, eso solo todo el bloques, pero ya empieza a darnos pinceladas de lo que será en un futuro. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a hablarnos del nacimiento de Cleopatra. Ya sabéis que Cleopatra en la vida de Julio César fue muy importante. Pues aquí ya nos habla del nacimiento y de la infancia de Cleopatra, de cómo se va desarrollando su infancia, de cómo va conociendo a Roma y de los giros políticos que la hacen acercarse a Roma. Y entonces también está entretenido. Y también empieza a enseñarnos el germen, la semilla de la conspiración que acabaría en los idus de marzo. Ya sabéis todos cómo acabó los idus de marzo. Pues bien, aquí ya empieza a darnos esa pequeña pincelada de información, empieza a darnos unas gotitas para que veamos cómo empezó a germinarse ese complot. Cosa que también es súper interesante, porque ya te va poniendo sobre aviso. Y por eso amigos, os digo, este libro, lo vuelvo a enseñar, Maldita Roma, de Santiago Posteguillo, es buenísimo, buenísimo. O sea, no os recomiendo que os los leáis, no os recomiendo que lo leáis, os obligo a que lo leáis, porque de verdad vais a disfrutar muchísimo. Vais a disfrutar, como os he dicho, en la parte bélica, vais a sentiros ahí con el escudo y pinchando, y luego vais a ser un senador más escuchando los grandes discursos y los grandes duelos intelectuales entre César y Cicerón. Y son, de verdad, increíbles. Por eso, amigos míos, yo en breve quiero hacer un vídeo diciendo los 4 o 5 libros mejores de este año, los mejores libros que he leído este año, y ya os digo que este es el primero. Este es el number one, porque de verdad que lo merece. Pero nada amigos, no me quiero enrollar más, no me enrollo, que es que se nota que me gusta, ¿no? Porque podría hablar horas, pero tampoco quiero cansaros. Pero nada, lo dicho, Santiago Posteguillo, muy recomendado, y sobre todo en Navidades, época de regalos. Haced un regalo de esto y triunfaréis, ¿vale? Pues nada amigos, aquí lo dejamos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Si os gusta el canal, si os gusta lo que digo, si os gusta lo que hago, el hablar de libros, pues os suscribís. Y lo que me encantaría son los comentarios. Últimamente estoy recibiendo comentarios que me están subiendo la moral por hasta las nubes. Y os lo agradezco mucho, mucho. Da mucho ánimo el ver que estos comentarios, estos vídeos que a mí me encantan, pues también os gustan a vosotros. Y os doy las gracias por ello. ¿Vale, amigos? Pues bueno, no me entretengo más. Y lo que digo siempre, hoy es domingo, mañana es lunes, vamos a empezar la semana fuertes. Vamos a darle caña, que podemos con todo, que no hay nadie, que nosotros somos la falange, que estamos pinchando y avanzamos, avanzamos y avanzamos. ¿Vale? Pues nada, amigos, muy buena semana, un abrazo y hasta pronto.